Pobre granjera encuentra a una niña caída en el desierto y al saber la verdad se emociona. ¿Qué harías si encontraras a una niña sola, desmayada en medio de la nada, bajo el sol implacable del desierto? Y si te dijera que el secreto que guarda en su pequeña mochila no solo te romperá el corazón, sino que también tiene el poder de salvarte la vida. Esta no es solo una historia de rescate, es una historia de cómo el acto de amor más desesperado de una niña puede traer de vuelta la esperanza a un alma que ya la había perdido. Si te gustan las historias que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, suscríbete ahora mismo a Momentos Escritos para que no te pierdas ningún relato como este. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás escuchando esta increíble historia hoy. El sol de Nuevo México caía como plomo sobre el rancho de Cecilia. Eran apenas las 10 de la mañana, pero el calor ya ondulaba sobre la tierra seca y agrietada. Cecilia, con el cabello recogido en 2 trenzas que alguna vez fueron oscuras y ahora mostraban hilos de plata, golpeó el poste de la cerca con su martillo. El sonido era seco, hueco, casi tan vacío como se sentía ella por dentro. Su pequeña propiedad, ubicada en la árida nada, era todo lo que le quedaba. Hacía 3 años que un trágico accidente de carro en la carretera estatal le había arrebatado la risa de su esposo y los pasos de su pequeño hijo. El silencio era su única compañía, un silencio pesado, interrumpido solo por el balido ocasional de sus pocas cabras o el motor de su vieja camioneta verde. La sequía estaba empeorando las cosas. El pozo que su esposo había cavado con tanto orgullo estaba casi seco. Cada día era una lucha, no por la riqueza, sino simplemente por la supervivencia. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano callosa. A veces se preguntaba por qué seguía luchando. La soledad era un manto pesado que la cubría día y noche. Cecilia miró hacia la casa vacía, la pintura descascarada, la mecedora en el porche que ya nadie usaba. Había dignidad en su pobreza, sí. Mantenía todo limpio, ordenado, pero la vida se había ido. Los días se arrastraban uno tras otro, sin promesas, sin sorpresas. Era una existencia marcada por el trabajo duro y la memoria de lo que había perdido. Ella era una mujer fuerte, pero hasta la roca más dura puede ser erosionada por el viento constante de la pena. Hoy era el día de ir al pueblo a por las pocas provisiones que podía permitirse. Subió a su camioneta verde, modelo 1978. El motor tosió un par de veces antes de cobrar vida, un sonido ronco que conocía de memoria. Condujo por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que la seguía como un fantasma. La radio no funcionaba, o tal vez sí, pero hacía años que no intentaba encenderla. Prefería el ruido del motor. La música le traía demasiados recuerdos. El pueblo estaba a casi 1 hora de distancia, 1 hora de paisaje repetitivo, de matorrales secos y cielo infinito. En el pueblo compró un saco de alimento para las cabras, un poco de harina, sal y aceite. Saludó con un movimiento de cabeza al dueño de la tienda, el señor Morales, pero no se detuvo a charlar. Las conversaciones triviales le parecían difíciles, casi dolorosas. Sentía que ya no pertenecía al mundo de las personas normales, de las que tenían familias a las que volver, de las que hablaban del clima sin sentir una punzada de miedo. Su mundo se había reducido a lo esencial, a lo mínimo. Volvió a la camioneta, el sol golpeando su nuca. El viaje de regreso siempre se sentía más largo. El sol estaba ahora en su punto más alto, un ojo blanco y furioso que lo blanqueaba todo. Conducía despacio, cuidando los neumáticos gastados. El camino polvoriento se extendía frente a ella, una cinta marrón serpenteando por el desierto. Fue entonces cuando algo en el horizonte captó su atención. No era un animal, no era un arbusto, era una mancha de color, un rojo anómalo contra los tonos ocres de la tierra.
un bulto pequeño al costado del camino. Su primer instinto fue pensar que era basura, una bolsa que el viento había arrastrado. Pero mientras se acercaba, la forma se hizo más clara. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y constante durante años, de repente dio un vuelco. Apretó el freno. La camioneta se detuvo en una nube de polvo. Cecilia saltó del vehículo, dejando la puerta abierta. Corrió hacia la mancha roja, sus botas golpeando la tierra dura. Era una niña pequeña, caída boca abajo sobre la tierra ardiente. «Dios mío», susurró Cecilia, cayendo de rodillas junto a la pequeña figura. La niña llevaba un vestido rojo de lunares, ahora cubierto de polvo y tierra. Tenía el cabello oscuro pegado a la cara por el sudor seco. Estaba completamente inmóvil. Por un segundo aterrador, Cecilia pensó lo peor. El miedo, un miedo frío que no sentía desde hacía años, le atenazó el pecho. «No, por favor, no», murmuró. Con manos temblorosas, le dio la vuelta con cuidado. La niña era pequeña, tendría unos 6 o 7 años. Su rostro estaba pálido bajo la suciedad. Cecilia puso 2 dedos en el cuello menudo. Esperó un segundo, 2, y entonces lo sintió, un pulso. Débil, errático, pero estaba allí. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Un sonido casi como un sollozo. Estaba viva. La niña estaba agarrando con fuerza una pequeña mochila rosa, como si fuera su salvavidas. El calor que emanaba de su pequeño cuerpo era alarmante. Estaba ardiendo. «Tenemos que salir de este sol», dijo Cecilia, más para sí misma que para la niña inconsciente. Miró a su alrededor, a la vasta extensión del desierto. No había nadie, no había coches, ni casas, ni señales de vida. Solo la carretera vacía y el silencio. ¿De dónde había salido esta niña? ¿Cómo había llegado hasta aquí, a kilómetros de cualquier lugar? No había tiempo para preguntas. El instinto maternal, que Cecilia pensaba que había muerto junto con su hijo, despertó con una fuerza abrumadora. La levantó en brazos. La niña pesaba poco, demasiado poco. Era ligera como un pájaro herido. Corrió de vuelta a la camioneta. El metal del asiento estaba caliente, así que Cecilia arrancó su propia chaqueta de lona del respaldo y la puso primero. Acostó a la niña con cuidado sobre el asiento del pasajero. Luego corrió al otro lado. Encendió el motor y giró la camioneta en la dirección por la que había venido, de regreso a su granja. Era el único lugar seguro que conocía. Con una mano en el volante, usó la otra para buscar su cantimplora en el suelo del vehículo. Desenroscó la tapa. «Vamos, pequeña, tienes que beber». Humedeció un pañuelo limpio que guardaba en la guantera y comenzó a pasarle suavemente el paño húmedo por los labios resecos y la frente caliente. La niña gimió suavemente en su inconsciencia, pero no despertó. El corazón de Cecilia latía con fuerza contra sus costillas. La fragilidad de esa vida en sus manos la aterraba y al mismo tiempo la llenaba de un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era solo Cecilia, la viuda solitaria, era la protectora de esta niña. Condujo más rápido de lo que era prudente en ese camino, pero su única preocupación era llevar a la niña a la sombra, al refugio de su humilde casa. Cada bache en el camino le hacía estremecerse, temiendo que pudiera lastimar más a la pequeña. Miraba de reojo a la niña, su pecho subiendo y bajando de forma superficial. La mochila rosa seguía firmemente agarrada en su mano, incluso inconsciente no la soltaba. ¿Qué había dentro? ¿Qué era tan importante que no podía soltarlo ni en ese estado? Finalmente, la pequeña casa de campo apareció a la vista. Nunca le había parecido tan bienvenida. Estacionó la camioneta lo más cerca posible del porche. Con sumo cuidado volvió a tomar a la niña en brazos. «Ya estamos en casa, mi niña, ya estás a salvo», le susurró, aunque no sabía si la niña podía oírla. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. Hacía tanto tiempo que no llamaba a nadie «mi niña».
La casa, que siempre se sentía tan vacía, estaba a punto de recibir a su primera visitante en años. Cecilia cruzó el umbral de su casa con la niña en brazos. El interior estaba fresco, protegido del sol abrasador por las gruesas paredes de adobe. Fue directamente a su propio dormitorio, la única habitación con una cama decente. Apartó la colcha tejida a mano y acostó a la niña sobre las sábanas limpias. La pequeña seguía aferrada a su mochila rosa. Con cuidado, Cecilia logró deslizar las correas de sus hombros y la dejó a los pies de la cama, pero no intentó quitársela de las manos. Corrió a la cocina. Regresó con una palangana de agua fresca y varias toallas limpias. Se sentó en el borde de la cama. La niña respiraba con dificultad. Con una ternura que le dolía, Cecilia comenzó a limpiar el rostro de la niña. El polvo y la suciedad se disolvieron, revelando facciones delicadas, pecas esparcidas por la nariz y pestañas largas y oscuras. Le limpió los brazos y las piernas, notando los rasguños de los matorrales y las plantas del desierto. Sus pequeños zapatos estaban gastados, casi rotos. ¿Cuánto tiempo había estado caminando? Mientras la limpiaba, Cecilia no podía evitar que los recuerdos la invadieran. Los recuerdos de bañar a su propio hijo, la sensación de su piel suave, su risa. Tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «No ahora, Cecilia, concéntrate», se dijo a sí misma en voz baja. La niña necesitaba su fuerza, no sus viejas penas. Cambió el agua y trajo una jarra fresca de su pozo. Usó la cuchara más pequeña que tenía para darle de beber, dejando caer gotas de agua en sus labios partidos. La niña tragó instintivamente. «Eso es, pequeña. Bebe». Siguió dándole agua, gota a gota, con paciencia infinita. Después de varios minutos, la respiración de la niña pareció calmarse un poco. El calor de su piel comenzó a disminuir, aunque seguía febril. Cecilia le puso un paño fresco en la frente. Se quedó sentada allí, observándola. Cada respiración de la niña era un pequeño milagro. ¿Quién era ella? ¿Dónde estaban sus padres? Estaban buscándola. Estaban sufriendo la misma angustia que ella sintió cuando perdió a su hijo. El instinto le dijo que debía llamar a las autoridades. Fue a la sala de estar, donde el viejo teléfono de disco colgaba de la pared. Levantó el auricular. Silencio. Ni siquiera el tono de marcado. «Maldita sea», murmuró. Recordó la fuerte tormenta de polvo de la noche anterior. Seguramente había derribado las líneas otra vez. Sucedía a menudo por allí. Estaba aislada. No podría contactar al sheriff hasta mañana, cuando pudiera conducir de regreso al pueblo. Estarían solas, ella y la niña, al menos hasta el amanecer. Una sensación extraña la recorrió. No era miedo, era algo más, una responsabilidad. Regresó al dormitorio. La niña se había movido ligeramente, acurrucándose de lado. Cecilia le quitó con cuidado los zapatos rotos. Sus pies estaban lastimados con ampollas. Cecilia sintió una punzada de ira. ¿Quién dejaría que esto le pasara a una niña? Pero rápidamente desechó ese pensamiento. No conocía la historia, no podía juzgar, solo podía ayudar. Se sentó en una silla de madera junto a la cama, sin dejar de vigilarla. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y púrpura a través de la ventana. La casa estaba en silencio. Pero ya no era el silencio vacío de siempre. Era un silencio expectante. Cecilia se dio cuenta de que no había comido nada desde la mañana, pero no tenía hambre. Toda su atención estaba centrada en la pequeña criatura que el desierto le había entregado. La noche cayó sobre el rancho. Cecilia encendió la lámpara de aceite de la mesita de noche, proyectando un círculo de luz dorada sobre la cama. La niña seguía durmiendo. Un sueño profundo, exhausto. Cecilia calentó un poco de caldo de pollo que tenía guardado, pensando que si la niña despertaba, necesitaría algo más que agua. El olor llenó la pequeña casa, un aroma a hogar que hacía tiempo que no se sentía allí. Puso una taza de caldo en la mesita, por si acaso. Se sentó de nuevo en la silla, el cansancio del día finalmente alcanzándola.
pero sus ojos no se apartaban de la niña. Cada pequeño movimiento, cada suspiro la mantenía alerta. Afuera, el desierto cobraba vida con los sonidos nocturnos, el llamado de un búho, el susurro del viento entre los matorrales. Eran sonidos que normalmente la hacían sentir más sola, pero esta noche eran diferentes. Esta noche estaba protegiendo algo, protegiendo a alguien. Alrededor de la medianoche, la niña comenzó a agitarse. Murmuró algo ininteligible, su rostro contraído en un gesto de angustia. «Mamá», susurró, la palabra apenas audible. Cecilia se inclinó de inmediato, poniendo una mano suave en su frente. «Tranquila, tranquila, estás a salvo», le dijo en voz baja y calmada. La niña abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados, confundidos. Miró la luz de la lámpara, luego el rostro desconocido de Cecilia. El pánico se apoderó de sus facciones. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?», preguntó con voz ronca, tratando de incorporarse, pero la debilidad la venció. «Shh, está bien, estás bien. Mi nombre es Cecilia. Te encontré en el camino. Estabas desmayada por el calor», explicó Cecilia lentamente, con la voz más tranquilizadora que pudo encontrar. «Estás en mi casa. Estás a salvo». La niña la miró con ojos grandes y asustados, ojos que parecían demasiado grandes para su rostro pequeño. «¿Dónde está mi mamá? Necesito encontrar a mi mamá». «Trataremos de encontrarla, te lo prometo», dijo Cecilia. «Pero primero necesitas recuperar tus fuerzas. ¿Tienes hambre? Te traje un poco de sopa». La niña miró la taza, su estómago gruñendo audiblemente, traicionando su miedo. Asintió tímidamente. Cecilia la ayudó a sentarse un poco, apoyando las almohadas detrás de su espalda. Sostuvo la taza mientras la niña tomaba pequeños sorbos calientes. El caldo pareció reanimarla un poco. «Me llamo Mía», dijo la niña después de unos minutos, su voz un poco más fuerte. «Es un nombre hermoso, Mía», dijo Cecilia con una sonrisa suave. «¿Recuerdas qué pasó, cómo terminaste sola en el camino?» Mía bajó la mirada, sus pequeños dedos jugando con el borde de la sábana. «Me perdí», dijo en voz baja. Estaba tratando de ayudar a mamá». Antes de que Cecilia pudiera preguntar más, los párpados de Mía comenzaron a cerrarse de nuevo. El esfuerzo de despertar, hablar y comer había sido demasiado. Se durmió de nuevo, esta vez un sueño menos febril, con la taza de caldo vacía en la mesita. Cecilia la observó dormir, tratando de ayudar a mamá. ¿Qué significaba eso? El misterio solo se hacía más profundo. La tormenta de polvo había cortado la línea telefónica, así que no había forma de llamar a nadie esa noche. Cecilia suspiró. «Bueno, Mía», murmuró, «parece que seremos tú y yo hasta mañana». Se acomodó en la silla, sabiendo que no dormiría esa noche. Vigilaría a esta niña como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y en ese momento, en esa casa solitaria, lo era. La luna se movió por el cielo, proyectando sombras cambiantes en la habitación. Cecilia cabeceaba en la silla, pero cualquier pequeño ruido de Mía la despertaba al instante. La niña parecía estar en un sueño más tranquilo ahora. Su respiración era más regular. Cecilia sintió un alivio que la inundó. Verla despertar, oír su voz, aunque fuera débil y asustada, había disipado el terror inicial. Ahora solo quedaba la preocupación. ¿Dónde estaba la madre de Mía? ¿Estaba bien? ¿Estaba buscándola? Cecilia pensó en la mañana siguiente. Tendría que llevar a Mía al pueblo, al puesto del sheriff. Era lo correcto. Ellos sabrían qué hacer, cómo encontrar a su familia. Pero una pequeña parte de ella sintió una punzada de tristeza ante la idea. La casa se había sentido menos vacía con la presencia de Mía, incluso dormida. Sacudió la cabeza. No debía pensar así. Esta niña tenía una madre, una familia. Su lugar no era allí, con una extraña solitaria. El amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos grises y rosados. La primera luz del día se filtró por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mía seguía durmiendo. Cecilia se levantó en silencio, sus articulaciones crujiendo por la noche en la silla. Fue a la cocina a preparar café.
El aroma llenó la casa. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mirada se posó en la pequeña mochila rosa que seguía a los pies de la cama. La curiosidad la venció. Había decidido no tocarla, respetar la privacidad de la niña. Pero ahora la situación era diferente. La línea telefónica seguía muerta. Tenía que ir al pueblo. Quizás en esa mochila había algo, una identificación, un número de teléfono, el nombre de un familiar. Algo que pudiera ayudar a Mia más rápido. Se acercó a la mochila con cuidado. Estaba hecha de un material brillante, con un dibujo de un personaje de dibujos animados que no reconoció. La cremallera estaba un poco atascada con arena. «Solo estoy tratando de ayudar, Mia», susurró, como si la niña dormida pudiera oírla y juzgarla. Abrió la cremallera lentamente, tratando de no hacer ruido. El interior era un desorden de cosas infantiles. Primero vio un sándwich, mordido por la mitad y envuelto en una servilleta. Luego, una botella de agua, completamente vacía. El corazón de Cecilia se encogió. Eso era todo lo que la niña había llevado para su viaje por el desierto. Un sándwich a medio comer y una botella de agua. Siguió buscando, apartando un pequeño juguete, un cochecito de metal. Y entonces sus dedos tocaron algo duro y cilíndrico. Lo sacó. Era un frasco de medicina. Un frasco de vidrio marrón, con una etiqueta blanca de farmacia. El nombre era ilegible, borrado por el sudor o el agua. Pero reconoció el tipo de frasco. Lo sostuvo a la luz. Estaba casi vacío. Solo quedaban unas pocas gotas de un líquido transparente en el fondo. Era de Mia, estaba enferma. En ese preciso momento, una pequeña voz la sobresaltó. ¡No! Cecilia se giró de golpe. Mia estaba despierta. Estaba sentada en la cama con los ojos llenos de lágrimas y pánico, mirando el frasco de medicina en la mano de Cecilia. «Eso es de mamá, devuélvemelo», gritó Mia, su voz quebrándose por la angustia. Se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle el frasco. «Era para mamá». Y entonces la niña rompió a llorar, sollozos desgarradores que llenaron el silencio de la mañana. Cecilia quedó paralizada por un instante. El dolor en la voz de Mia era tan profundo, tan real. «Tranquila, tranquila, Mia, no voy a quitarte nada», dijo Cecilia, dejando el frasco sobre la cama y sentándose junto a la niña, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Pero Mia estaba inconsolable. Escondió la cara entre las manos y lloró como si su pequeño corazón se fuera a romper. Eran los sollozos de alguien que había cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «Mia, escúchame. Solo quería saber si estabas enferma. Vi el frasco y me preocupé», explicó Cecilia con voz suave. Mia levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «No es mío», sollozó. «Es de mamá. Se suponía que debía conseguir más». Las palabras de la niña no tenían sentido para Cecilia. «¿Conseguir más? Mia, ¿dónde está tu mamá? Tienes que decírmelo. Tenemos que encontrarla». La necesidad de ir al pueblo, de buscar al sheriff, se volvió urgente. Mia se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucio. Respiró hondo, tratando de calmarse. Estábamos en el coche», comenzó a explicar, su voz temblando. «El coche se paró. Mamá dijo que se había descompuesto. Estábamos en la carretera grande». Cecilia asintió, animándola a continuar. «¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué te alejaste del coche?» Mia miró sus manos. «Mamá empezó a sentirse mal. Dijo que era por el calor y por su medicina». «¿La medicina del frasco?», preguntó Cecilia, señalando el frasco marrón. Mia asintió vigorosamente. «Ella tiene diabetes. Necesita eso para estar bien. Y el frasco, que era el último, se le acabó». La niña tragó saliva, reviviendo el miedo. Se puso muy caliente, su frente estaba ardiendo y empezó a decir cosas raras, a no reconocerme. Cecilia sintió un escalofrío. Sabía lo peligrosa que podía ser la diabetes sin insulina, especialmente en un calor extremo. «Entonces, Mia, ¿qué hiciste?», preguntó Cecilia, aunque una parte de ella ya temía la respuesta.
Mamá se durmió. Estaba asustada. Vi el cartel de la ciudad. Decía próxima ciudad. Pensé que no estaba lejos, explicó Mía, su voz volviéndose pequeña. Así que tomé mi mochila, puse el sándwich que sobró y mi agua, y el frasco vacío para mostrarle al farmacéutico. Iba a caminar a la ciudad, comprar más medicina y volver. Iba a salvar a mamá. La verdad golpeó a Cecilia con la fuerza de un golpe físico. Esta niña de 6 o 7 años, en un acto de puro amor y desesperación infantil, había decidido caminar por el desierto de Nuevo México para salvar a su madre. No tenía idea de que la próxima ciudad estaba a más de 50 kilómetros de distancia. Había caminado hasta que sus pequeñas piernas no pudieron más, hasta que el sol la venció. Cecilia sintió que se le nublaban los ojos. No lloraba por la tragedia. Lloraba por la increíble fuerza de esa niña, por el amor puro e incondicional que la había impulsado a hacer algo tan imposible. Era un espíritu de lucha, una devoción que Cecilia pensaba que ya no existía en el mundo, y ciertamente no en ella misma. Ella, que se había rendido a su dolor y a su soledad, estaba siendo confrontada por una niña que se había enfrentado al desierto entero por su madre. Cecilia extendió la mano y, esta vez, Mía se la tomó. Cecilia apretó la pequeña mano de Mía. «Mía, eres la niña más valiente que he conocido en mi vida», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Hiciste algo increíble por tu madre». Mía la miró, sus ojos todavía brillantes de lágrimas, pero con un atisbo de confusión. «¿Ella va a estar bien? Tenemos que conseguir la medicina». La urgencia regresó a su voz. Ya no era una niña perdida, era una niña en una misión. En ese instante, algo cambió dentro de Cecilia. La apatía, la fatiga de la vida que la había acompañado durante 3 años, se disipó como la niebla de la mañana. Fue reemplazada por un fuego, un propósito claro y ardiente. Esta niña y su madre necesitaban ayuda, y ella, Cecilia, era la única que podía dársela. «Sí, Mía, vamos a ayudar a tu madre, ahora mismo», dijo Cecilia, su voz firme. Se puso de pie de un salto, llena de una energía que no sabía que poseía. «¿Dónde exactamente se descompuso el coche? ¿Recuerdas algo? ¿Alguna señal?», preguntó Cecilia mientras iba a la cocina. Mía la siguió, sus pequeños pies descalzos haciendo ruido en el suelo de madera. Estaba en la carretera principal, donde está el cartel grande y azul, uno con un pájaro dibujado, dijo Mía, tratando de recordar. Cecilia se detuvo. Sabía exactamente a qué cartel se refería. El viejo cartel del refugio de vida silvestre. Estaba a unos 15 kilómetros de su rancho, pero en la carretera principal. «Lo sé dónde es», dijo Cecilia. «Escúchame, Mía, no tenemos tiempo que perder. Tu madre ha estado sola toda la noche». Corrió al cobertizo y agarró su galón de agua más grande, el que usaba para emergencias. Lo llenó con el agua preciada de su pozo. También cogió una caja de herramientas. «Sube a la camioneta y trae tu mochila. Lleva el frasco, lo necesitaremos». Mía asintió, su rostro ahora lleno de determinación, imitando la de Cecilia. Puso a Mía en el asiento del pasajero y le abrochó el cinturón. «Agárrate fuerte», le dijo. La vieja camioneta verde arrancó, levantando polvo mientras aceleraba por el camino de tierra. Cecilia conducía con una concentración feroz. Cada minuto contaba. Sabía los peligros del calor del desierto. Sabía lo que le podía pasar a una persona diabética en esas condiciones. Rezó en silencio, algo que no había hecho en mucho tiempo. Rezó por la madre de Mía, Mónica. Mía estaba sentada en silencio, con los ojos fijos en el camino. «Encontramos el coche quebrado», dijo de repente señalando. Cecilia miró. Habían llegado a la carretera principal y allí estaba, un sedán azul detenido en un ángulo extraño en la cuneta. «¡Mamá!», gritó Mía, tratando de soltarse el cinturón. «Espera, Mía, quédate aquí», ordenó Cecilia, estacionando la camioneta detrás del coche. Saltó y corrió hacia el sedán. El interior era un horno.
En el asiento del conductor, una mujer estaba desplomada sobre el volante. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el mismo cabello oscuro que Mía. «Señora, ¿puede oírme?» «Mónica», gritó Cecilia abriendo la puerta. La mujer gimió. Estaba viva. Su piel estaba pálida y sudorosa. Su respiración era superficial. «Mía», susurró, sus labios secos. «Mía está aquí. Está a salvo», dijo Cecilia rápidamente. «Mi nombre es Cecilia. Vamos a sacarla de aquí». El alivio en el rostro de Mónica, incluso en su estado delirante, fue palpable. «Mía, mi niña, ¿dónde?» No podía enfocar bien la mirada. En ese momento Mía, incapaz de esperar, había salido de la camioneta y corrió hacia el coche. «Mamá, estoy aquí, te traje ayuda». Al ver a su hija, sana y salva, Mónica pareció recuperar un poco de fuerza. Intentó estirar la mano. «Mía, mi amor, te dije que no te movieras. Tenía que salvarte, mamá», sollozó Mía, abrazando el brazo de su madre. «No hay tiempo para esto ahora». «Mónica, necesitamos llevarte a un lugar fresco», interrumpió Cecilia, tomando el control de la situación. «Vamos a llevarte a mi casa». Con la poca fuerza que le quedaba y con la ayuda de Cecilia, Mónica logró salir del coche. Estaba tan débil que Cecilia prácticamente la cargó hasta la camioneta, sentándola en el asiento del pasajero mientras Mía se acurrucaba en el medio. Le dio a Mónica el galón de agua. «Bebe, despacio». Mientras Mónica bebía con avidez, Cecilia evaluó la situación. No podían dejar el coche allí, y Mónica necesitaba su medicina urgentemente. «Mía, quédate con tu madre. Voy a hacer algo», dijo Cecilia. Fue al maletero de su camioneta y sacó una gruesa cadena de remolque. Con habilidad nacida de años de vida en el rancho, enganchó el sedán averiado a la parte trasera de su camioneta. Le llevaría el doble de tiempo llegar a casa, pero no iba a dejar sus únicas posesiones atrás. El viaje de regreso fue lento y tenso. La camioneta se esforzaba por tirar del peso extra. Cecilia conducía mientras Mía le contaba a su madre, en susurros rápidos, cómo Cecilia la había encontrado y cuidado. Mónica escuchaba, sus ojos cerrados, pero una lágrima se deslizaba por su mejilla. Miró a Cecilia. «Gracias», susurró. Usted salvó a mi hija». Cecilia solo asintió, sus ojos en el camino. Nos salvamos las unas a las otras. Llegaron a la granja. El sol ya empezaba a calentar de nuevo. Cecilia ayudó a Mónica a entrar y la acostó en su cama, el mismo lugar donde Mía había pasado la noche. La casa, que había albergado a una visitante inesperada, ahora tenía dos. «Tengo que ir al pueblo, Mónica, a la farmacia. Necesito el frasco de Mía y tu nombre». Mónica asintió débil. Mónica Torres. «Es insulina, de acción rápida, por favor». «Volveré pronto», prometió Cecilia. «Mía, ¿quieres quedarte con tu madre o venir conmigo?» «Voy contigo», dijo Mía sin dudarlo. «Tengo que asegurarme de que la traigas». Cecilia casi sonrió. Esta niña tenía un espíritu de hierro. Dejó a Mónica con la jarra de agua grande y un paño fresco. «No te muevas. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta». Subieron de nuevo a la camioneta. Era la tercera vez que hacía ese viaje en menos de 24 horas, pero esta vez no se sentía cansada, se sentía viva. Condujo al pueblo. La camioneta ahora ligera sin el remolque. Fueron directamente a la farmacia. Era un edificio pequeño, el único en el pueblo. Cecilia entró con Mía de la mano. Detrás del mostrador había un hombre de unos 50 años, con ojos amables y un bigote canoso. «Buenos días, Cecilia. No esperaba verte de nuevo tan pronto», dijo el hombre. Su nombre era Fernando. Era el farmacéutico y dueño de la tienda. «¿Qué puedo hacer por ustedes?» Cecilia, que normalmente era reservada con Fernando, se encontró explicando la situación a toda prisa. «Fernando, necesito ayuda. Encontré a esta niña, Mía, en el desierto. Su madre, Mónica Torres, está en mi casa. Está muy enferma, es diabética y se quedó sin insulina». Puso el frasco vacío en el mostrador.
Mía observaba al hombre con ojos grandes y expectantes. Fernando miró el frasco, luego a Mía y después a Cecilia. Su expresión amable se volvió seria y profesional. «Dios mío, Cecilia, ¿la niña está bien? ¿La madre?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Mía está débil, pero bien. La madre no tan bien. Necesita esto ya». Fernando asintió, dirigiéndose rápidamente a la parte trasera de la tienda. «Mónica Torres, déjame ver si tengo su historial». Se oyeron unos clics en el ordenador. «No la tengo en mis archivos. Debe ser de fuera de la ciudad». «Lo son. Su coche se averió en la carretera principal», explicó Cecilia. Fernando regresó al mostrador. «Eso complica las cosas. Necesito una receta válida para dispensar insulina». El corazón de Cecilia se hundió. «Pero no tenemos tiempo. Está enferma». Mía se apretó más contra la pierna de Cecilia. Fernando levantó una mano para calmarla. «Lo sé, Cecilia, pero las reglas son estrictas. Sin embargo», miró a Mía, que lo observaba con una intensidad que le partió el corazón. «Esta es una emergencia clara. Hay un médico en la clínica de al lado. Déjame hablar con él. Él puede examinar a la madre, o al menos autorizar una dosis de emergencia basándose en tu testimonio. No podemos llevarla. Está demasiado débil para moverse», dijo Cecilia. «Está bien. Confío en ti, Cecilia. Rara vez vienes a la ciudad y nunca por nada que no sea importante». Fernando cogió el teléfono. Explicó la situación al doctor. Hubo una breve pausa. «Sí, lo entiendo. Gracias, doctor». Colgó el teléfono. «De acuerdo. El doctor autoriza una dosis de emergencia, suficiente para estabilizarla. Pero tendrás que traerla a la clínica en cuanto pueda viajar». «Lo haré. Lo prometo», dijo Cecilia, sintiendo que un peso enorme se le quitaba de encima. Mientras Fernando preparaba la insulina y una jeringuilla nueva, se volvió hacia Mía. «Tú, señorita, eres muy valiente por cuidar tan bien de tu madre». Mía asintió tímidamente, su primera sonrisa asomando. Fernando también metió en la bolsa unas tabletas de glucosa y unas bebidas electrolíticas. «Dale esto también. Le ayudará a recuperar el equilibrio». «¿Cuánto te debo?», preguntó Cecilia, buscando en su bolso. Sabía que no tenía mucho. Fernando puso la bolsa en el mostrador y la deslizó hacia ella. «No te preocupes por eso ahora, Cecilia. La salud de esa mujer es lo primero. Podemos arreglarlo luego». Cecilia lo miró conmovida. Había vivido allí durante años, pero rara vez había pedido o aceptado ayuda. «Gracias, Fernando. De verdad. Solo cuídalas», dijo él con una sonrisa amable. Cecilia y Mía salieron corriendo de la farmacia. El viaje de regreso a la granja pareció el más rápido de todos. Cecilia sentía una extraña conexión con el hombre de la farmacia. Había visto en sus ojos algo más que profesionalidad. Había visto compasión, pero apartó esos pensamientos. Mónica la necesitaba. Llegaron a la casa y encontraron a Mónica despierta, pero visiblemente más débil. «Mamá, lo tenemos la medicina», gritó Mía, corriendo hacia la cama. Mónica abrió los ojos con dificultad. Ver a Mía con la bolsa de la farmacia pareció darle una nueva vida. Cecilia preparó la dosis rápidamente, sus manos sorprendentemente firmes. «Mónica, soy Cecilia. Te voy a administrar la insulina, ¿de acuerdo?», le dijo con calma. Mónica asintió débilmente. Con cuidado, Cecilia le administró la inyección. Luego, le dio una de las bebidas electrolíticas. «Ahora solo tenemos que esperar. Fernando dijo que esto debería ayudar a estabilizarte». Se sentaron en silencio. Mía se subió a la cama y tomó la mano de su madre, sin decir nada, simplemente estando allí. Cecilia observaba desde la silla de madera. Era una escena íntima, madre e hija, y Cecilia se sintió un poco como una intrusa, pero también sintió algo más, una conexión. Estas dos personas, desconocidas hace unas horas, estaban ahora en su casa, en su cama, dependiendo de ella. Y lo más extraño era que ella sentía que también las necesitaba. Después de unos 20 minutos, el color comenzó a volver al rostro de Mónica. Su respiración se hizo más profunda, menos forzada.
Abrió los ojos y esta vez miró a Cecilia con claridad. «No sé cómo agradecerle», dijo Mónica, su voz todavía ronca pero mucho más fuerte. «Salvaste a mi hija y me salvaste a mí. Fue Mía quien nos salvó a las dos», respondió Cecilia. «Si no fuera por su valentía, yo nunca te habría encontrado». Mía sonrió, acurrucándose contra su madre. «Tenía miedo, mamá». «Lo sé, mi amor, lo sé, pero fuiste tan valiente», le susurró Mónica besando su frente. La tensión en la pequeña habitación comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de profundo alivio. Cecilia fue a la cocina. «Creo que todas necesitamos comer algo», dijo. Preparó una comida sencilla pero nutritiva: huevos revueltos, frijoles y tortillas calientes. El olor llenó la casa. Comieron juntas en el dormitorio. Mónica todavía estaba débil para sentarse a la mesa, pero comió con apetito. Mía devoró su plato. Cecilia se dio cuenta de que era la primera vez en 3 años que compartía una comida con alguien en esa casa. La casa, que siempre había sido un mausoleo silencioso para su pasado, ahora estaba llena de voces, del sonido de los cubiertos contra los platos, de la presencia de la vida. Se sintió bien, se sintió como un hogar de nuevo. Esa noche, Mónica durmió profundamente, la medicina haciendo su trabajo. Mía, agotada por la terrible experiencia, se durmió acurrucada junto a ella. Cecilia insistió en que se quedaran en su cama. Ella dormiría en el viejo sofá de la sala, mientras se acostaba, escuchando la respiración tranquila de sus 2 invitadas desde la otra habitación. Cecilia miró el techo en la oscuridad. El silencio de la casa ya no era opresivo, era un silencio pacífico, lleno. Al día siguiente, Mónica se sentía mucho mejor. Todavía estaba débil, pero la mujer que se sentó en la cama era muy diferente de la que Cecilia había rescatado del coche. Tenía una energía inteligente en sus ojos. «Cecilia, he estado pensando», dijo Mónica mientras tomaban café. «Nos has dado refugio, medicina, comida. No tengo dinero para pagarte ahora mismo. Mi coche está averiado y todo mi dinero estaba destinado a llegar a Phoenix». Cecilia negó con la cabeza. «No hice esto por dinero, Mónica». «Lo sé», dijo Mónica con una sonrisa, «pero no puedo aceptar tanta amabilidad sin devolverla. Vi tu camioneta. El motor falla un poco, ¿verdad? Y dijiste que el pozo estaba casi seco. ¿Es la bomba?» Cecilia la miró sorprendida. «¿Cómo sabes de motores?» Mónica rió. «Mi difunto esposo era mecánico. Me enseñó todo lo que sabía. Arreglar cosas es lo que hago». Cecilia parpadeó sin estar segura de haber oído bien. «¿Mecánica? ¿Sabes de motores y bombas?» Había una nota de incredulidad en su voz. Mónica, que ahora se apoyaba en las almohadas con más fuerza, sonrió. «Mi esposo, Mateo, tenía un taller en El Paso. Yo llevaba los libros, pero pasaba más tiempo aprendiendo a arreglar los coches que en la oficina. Era nuestra pasión». Hizo una pausa, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Desde que él falleció es como... bueno, es la forma en que lo mantengo vivo. Y es como Mía y yo hemos llegado tan lejos». Cecilia la miró, viendo a la joven madre bajo una nueva luz. Ya no era solo una víctima del desierto, era una mujer de recursos, una superviviente. «Mi bomba de agua. El motor apenas saca un goteo. El técnico del pueblo dijo que necesitaba una nueva y no puedo pagar eso», admitió Cecilia en voz baja. Era una confesión de su pobreza que le costaba hacer. «¿Y la camioneta? Bueno, has oído cómo suena. Es cuestión de tiempo». Mónica asintió, su mente práctica ya trabajando. «Déjame ver. No puedo prometer milagros, pero a veces lo que un técnico llama roto solo necesita un poco de limpieza y persuasión». A pesar de las protestas de Cecilia de que necesitaba descansar, Mónica insistió. «Déjame devolverte el favor, Cecilia. Nos salvaste la vida. Lo menos que puedo hacer es mirar tu bomba». Apoyándose en Cecilia, Mónica se puso de pie por primera vez. Juntas, caminaron lentamente hacia el exterior, hacia el pequeño cobertizo que albergaba la bomba del pozo. Mía corría delante de ellas, feliz de ver a su madre de pie.
El sol de la mañana era suave. Mónica se arrodilló junto a la maquinaria oxidada. Escuchó mientras Cecilia la encendía. El motor tosió, vibró y produjo un sonido metálico horrible, mientras que del grifo solo salía un chorrito de agua fangosa. Mónica frunció el ceño, escuchando con atención, como un médico escuchando un corazón enfermo. «No es el motor principal», dijo Mónica después de un largo silencio. «Está débil, sí, pero el problema no es ese. Suena como si estuviera ahogada. El filtro, o tal vez el impulsor». Se puso de pie. «Pero primero, déjame arreglar mi coche. No quiero estar varada aquí y ser una carga. Una vez que pueda moverme, puedo ayudarte mejor con el tuyo». Cecilia estaba asombrada. Esta mujer, que casi había perecido el día anterior, estaba ahora tomando el control de la situación con una calma impresionante. Regresaron a la casa. Mónica comió más, recuperando sus fuerzas hora a hora. Hablaron. Por primera vez en años, Cecilia tuvo una conversación real. Mónica le contó sobre su plan de mudarse a Phoenix, donde una prima le había ofrecido un trabajo como asistente de oficina. Le contó sobre Mia, lo inteligente que era, y el miedo que sintió cuando se dio cuenta de que su hija había desaparecido en el desierto para salvarla. Cecilia, a su vez, se encontró hablando de su esposo, de su hijo, de la vida que tenían antes del accidente. Habló del silencio. Mónica escuchó, sin ofrecer lástima, sino comprensión. «El silencio puede ser ensordecedor», dijo Mónica en voz baja. «Mi casa también quedó demasiado silenciosa después de que Mateo se fue. Por eso nos pusimos en camino. A veces, el único camino para salir del dolor es moverse». Cecilia sintió una conexión con esta mujer que iba más allá de la gratitud. Esa tarde, Mónica declaró que se sentía lo suficientemente fuerte como para mirar su coche. «Está bien, pero iré contigo», dijo Cecilia, sin aceptar un no por respuesta. «Y Mia se quedará en el porche, donde pueda verla». Las dos mujeres caminaron hacia el sedán azul, que seguía tristemente enganchado a la camioneta. Mónica abrió el capó. Para Cecilia, el interior de un motor era un laberinto de cables y metal sucio, pero para Mónica era un mapa familiar. A ver, murmuraba Mónica para sí misma. Sus manos, aunque aún pálidas, se movían con una confianza experta. Revisó las bujías, los cables, la batería. «La batería está bien. El alternador parece estar cargando». Usó algunas de las herramientas de la caja de Cecilia. Cecilia simplemente la observaba, alcanzándole llaves y destornilladores cuando se lo pedía, sintiéndose como una aprendiz. Era extraño, pero estar allí, trabajando bajo el sol con ella, se sentía bien. Después de casi una hora de hurgar, Mónica soltó una pequeña risa. «¿Sabes qué creo que es esto?», dijo, limpiándose una mancha de grasa de la mejilla. «¿Qué?». «El filtro de combustible. Está completamente obstruido, probablemente por la gasolina barata que puse en la última estación», señaló una pequeña pieza cilíndrica. «Estamos en medio de la nada. El coche se sobrecalentó tratando de bombear combustible y el sensor de vapor simplemente lo apagó todo. No está roto, solo está ahogado y sucio». «¿Puedes arreglarlo?», preguntó Cecilia, esperanzada. «Bueno, necesito un filtro nuevo. No puedo limpiar este. Está sellado». Cecilia pensó. «Tengo la camioneta. Puedo ir al pueblo, a la tienda de autopartes». Mónica negó con la cabeza. «No, espera, déjame ver algo». Fue al cobertizo de Cecilia, donde guardaba años de chatarra y piezas viejas. Rebuscó durante 10 minutos. Salió triunfante, sosteniendo un filtro de combustible viejo de un tractor que el esposo de Cecilia había desmantelado. «No es el modelo exacto, pero la entrada es del mismo tamaño. Podría funcionar, solo necesito adaptarlo». Durante la siguiente hora, Cecilia observó con asombro cómo Mónica trabajaba. Con una habilidad que rayaba en el arte, Mónica adaptó la pieza vieja. Usó un poco de cinta de teflón de la caja de herramientas de Cecilia y unas abrazaderas.
No es bonito, dijo Mónica, y no durará para siempre, pero debería llevarnos a Phoenix. Terminó de conectarlo todo. Muy bien, ahora la prueba de fuego. ¿Puedes intentar arrancarlo? Cecilia se subió al sedán. Giró la llave. El motor tosió, farfulló. «Dale un poco de gas», gritó Mónica desde fuera. Cecilia bombeó el acelerador. El motor volvió a toser y entonces, con un rugido, cobró vida. Se estabilizó en un ralentí suave. Mía, desde el porche, aplaudió y vitoreó. Cecilia salió del coche con la boca abierta. «Lo hiciste, de verdad lo hiciste». Mónica se encogió de hombros, aunque su sonrisa era orgullosa. «Te lo dije, arreglar cosas es lo que hago». «Ahora», dijo Mónica, secándose las manos en un trapo, «hablemos de esa bomba de agua». Cecilia se sintió abrumada por la gratitud. Esta mujer, una extraña, estaba devolviendo la vida a su granja pieza por pieza. La desesperación que había sentido durante tanto tiempo comenzó a parecer lejana. «Mónica, no tienes que hacerlo. Has arreglado tu coche. Eres libre de irte cuando quieras», dijo Cecilia, aunque la idea la entristeció. Mónica la miró fijamente. «No nos iremos. No todavía. Tenemos un pozo que arreglar». Al día siguiente, la granja de Cecilia se convirtió en un taller al aire libre. Mónica, ahora con más energía, se despertó temprano, lista para enfrentar la bomba. «Muy bien, Cecilia, hoy vamos a ensuciarnos de verdad», anunció Mónica con un entusiasmo que era contagioso. Pero Mía, al ver a su madre preparándose para un trabajo duro, frunció el ceño. «Pero mamá, ¿puedo ayudar yo también?». Mónica le revolvió el pelo. «Tu trabajo es ayudar a Cecilia con las cabras, ¿de acuerdo? Y no te alejes de la casa». Mía asintió, tomando su nueva responsabilidad muy en serio. Mientras Mónica desarmaba la carcasa oxidada de la bomba, Mía siguió a Cecilia al corral. Cecilia le mostró cómo esparcir el heno y cómo llenar el abrevadero. Mía era una niña de ciudad, pero aprendía rápido. Hacía preguntas sobre todo. «¿Por qué esa cabra tiene manchas? ¿Cómo te llamas? ¿No tienes otros niños?». La pregunta golpeó a Cecilia, pero la inocencia en la voz de Mía le quitó el dolor. «Tenía un niño», dijo Cecilia en voz baja, deteniéndose con el cubo de agua. «Se llamaba Daniel». Mía ladeó la cabeza. «¿Dónde está ahora?». Cecilia miró al horizonte, hacia la carretera. «Está en el cielo. Él y mi esposo están juntos». Mía se acercó y, sin decir nada, tomó la mano de Cecilia. Era un gesto pequeño, pero significó el mundo. «Mi papá también está en el cielo», dijo Mía. «Mamá dice que nos cuida desde allí». Cecilia sintió un nudo en la garganta. Se agachó y abrazó a la niña. «Estoy segura de que sí, cariño». Por primera vez habló de su hijo sin que el dolor la paralizara. Le contó a Mía lo mucho que a Daniel le gustaba jugar con los lagartos del desierto. Mía escuchaba atentamente. La presencia de la niña no estaba abriendo viejas heridas. Las estaba limpiando, permitiéndolas sanar al aire libre. El silencio de la granja fue reemplazado por la charla de una niña y el trabajo constante. Mientras tanto, Mónica había logrado desarmar la bomba. Estaba cubierta de grasa y óxido, pero tenía una mirada triunfante. «Lo sabía. Mira esto». Le mostró a Cecilia una pieza de metal redonda, el impulsor. Estaba atascado, no por óxido, sino por un sedimento fino y duro como una roca. «Es el calcio. El agua aquí es tan dura que ha calcificado todo el mecanismo. El motor ha estado tratando de girar esto, pero estaba pegado. Por eso se sobrecalentaba». Mónica trabajó durante horas. Usó vinagre de la cocina de Cecilia y un cepillo de alambre para limpiar meticulosamente la pieza. «Es increíble que no se haya quemado el motor. Tu esposo debió comprar una bomba de muy buena calidad», comentó Mónica jadeando por el esfuerzo. Cecilia observaba fascinada. No era solo la habilidad técnica, era la dedicación. Mónica estaba luchando por la bomba de Cecilia como si fuera la suya propia. Limpiaron cada pieza, cada tubería de entrada. «Esto debería funcionar mucho mejor ahora», dijo Mónica satisfecha. «Pero
Cecilia sintió que su corazón se encogía. ¿Pero qué? Mónica señaló un sello de goma. Estaba completamente agrietado y seco. Esta junta está acabada. Podemos volver a armarlo, pero perderá presión. No obtendrás ni la mitad de la fuerza. Necesitamos una nueva. Cecilia suspiró. Eso significa que tienes que ir al pueblo, a la ferretería. La idea de volver al pueblo por tercera vez en 3 días debería haber sido agotadora. Pero Cecilia se sintió diferente. Esta vez no iba a comprar provisiones mínimas para sobrevivir. Iba a comprar una pieza para reconstruir. Mónica le hizo un dibujo preciso de la junta y anotó las medidas. No dejes que te vendan una de plástico. Necesitas una de caucho de alta densidad, le instruyó. Cecilia tomó la lista, sintiéndose como una emisaria en una misión importante. Iré de inmediato, dijo. Mía, ¿quieres venir? Mía asintió con entusiasmo. Le gustaba ir en la camioneta. Mónica les dio la bendición. Tengan cuidado. Y Cecilia, mientras estés allí, podrías pasar por la farmacia. Dale las gracias a Fernando de mi parte y pregúntale si necesito volver a ver al médico para otra receta. Cecilia asintió. La mención de Fernando le provocó una extraña sensación en el estómago, una que no reconoció de inmediato. Subieron a la camioneta. El motor, aunque aún no había sido revisado por Mónica, pareció arrancar con más facilidad, como si supiera que la esperanza había vuelto. Durante el viaje, Mía cantó una canción que había aprendido en la escuela. Era una canción simple sobre los colores del arco iris. Cecilia se encontró tarareando la melodía. El desierto, que siempre le había parecido marrón y gris, hoy parecía tener matices de rojo y dorado. Llegaron al pueblo y fueron primero a la ferretería. El dueño, un hombre hosco que Cecilia apenas conocía, miró el dibujo de Mónica. Junta de bomba, modelo antiguo, difícil de encontrar. Rebuscó en la parte de atrás durante lo que pareció una eternidad. Finalmente regresó con una pequeña pieza de goma negra. Es tu día de suerte, la última que me quedaba. Cecilia pagó, sintiendo una pequeña victoria. Con la junta en el bolsillo, cruzaron la calle hacia la farmacia. La campanilla de la puerta sonó cuando entraron. Fernando estaba detrás del mostrador, organizando unos frascos. Levantó la vista y sonrió. No era solo una sonrisa educada de comerciante, era una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Cecilia y la señorita Mía, qué bueno verlas de pie y tan bien. Mía, normalmente tímida, corrió hacia el mostrador. Mi mamá arregló nuestro coche con una pieza de tractor. Fernando rió. Me enteré de que tienes una mecánica milagrosa en tu casa. Cecilia se sonrojó ligeramente. Mónica es increíble. De hecho, me envía a darte las gracias. Se siente mucho mejor. Preguntaba si necesita ver al médico para otra receta. Fernando se puso más serio. Me alegro de que esté mejor. Hablé con el doctor esta mañana. Dijo que mientras se sienta estable y siga monitoreando su azúcar, la dosis de emergencia debería ser suficiente hasta que pueda ver a su médico en Phoenix. Pero la miró fijamente. Me gustaría llevarle algo, solo para estar seguros. ¿Llevarle algo?, repitió Cecilia confundida. Vivo a casi 1 hora de aquí. No tienes que... Insisto, dijo Fernando. Tengo que hacer unas entregas en esa dirección de todos modos. Cecilia sabía que eso no era cierto. Nadie vivía en su dirección. Además, me gustaría llevarle a Mónica un monitor de glucosa adecuado. El que tengo aquí es de muestra. Puede quedárselo. Y hizo una pausa. Me gustaría invitarte a tomar un café o a almorzar. Un día de estos. Cecilia se quedó sin palabras. ¿Almuerzo? Hacía años que nadie la invitaba a nada que no fuera una reunión de la iglesia por obligación. Yo no sé qué decir, Fernando. Es muy amable. Él sonrió, restándole importancia. Es solo café, Cecilia. No es una propuesta de matrimonio. Ella se encontró riendo, una risa corta y oxidada, pero una risa al fin. Está bien. Café, un día de estos. Bien, dijo él, sus ojos brillando. Iré esta tarde, alrededor de las 5.
si eso está bien para ti. Sí, eso está bien, dijo Cecilia. Salieron de la farmacia, Mía con una paleta que Fernando le había dado, y Cecilia con una sensación de vértigo. El mundo, su pequeño y gris mundo, de repente se estaba llenando de color y posibilidades. Mía la miró. ¿Te gusta el señor de los dulces? Cecilia rió de nuevo, esta vez con más fuerza. Es un hombre amable, Mía. Es todo, pero su corazón latía un poco más rápido. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, si has sentido la soledad de Cecilia y la valentía de Mía, deja tu like ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que sucede cuando el agua vuelve a fluir es aún más emocionante y demuestra que nunca es tarde para que la vida te sorprenda. El viaje de regreso fue rápido. Encontraron a Mónica esperándolas en el porche, como si supiera que traían buenas noticias. ¡La tenemos!, gritó Mía, saltando de la camioneta y mostrando la junta de goma como si fuera un trofeo. Y el señor de los dulces vendrá a verte, mamá. Y le dio a Cecilia una cita para tomar café. Mónica levantó una ceja mirando a Cecilia, que estaba roja como un tomate. Ah, ¿sí? ¿El señor de los dulces, dices? Mía, ¿por qué no vas a ver a las cabras un momento?, dijo Cecilia. Mía salió corriendo. Mónica se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Así que Fernando, es un buen hombre, Cecilia. ¿Tú cómo sabes? Todo el mundo en el pueblo lo sabe. Es viudo, igual que tú. Ha estado solo casi tanto tiempo como tú. Cecilia se quedó sorprendida. ¿La gente habla de mí? Claro que sí. Hablan de la viuda del rancho, pero parece que Fernando está más interesado en Cecilia. Cecilia no supo qué responder. Se sentía expuesta. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Mónica le quitó la junta de la mano. Bueno, basta de chismes. Tenemos agua que bombear. Se dirigieron a la bomba. Esta vez fue un trabajo de precisión. Mónica limpió la ranura, aplicó un poco de grasa de la camioneta para sellarla y colocó la nueva junta. Perfecta, como si fuera de fábrica. Comenzaron a rearmar la bomba. Era un rompecabezas de piezas metálicas pesadas y oxidadas. Cecilia actuó como ayudante de Mónica, sosteniendo las piezas en su lugar, mientras Mónica apretaba los pernos. Trabajaron juntas, en un ritmo silencioso y eficiente. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja. Muy bien, dijo Mónica dando un paso atrás. Está hecho. Ahora, el momento de la verdad. Ve y enciende el interruptor. Cecilia caminó hacia el interruptor principal en el poste del cobertizo. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si todo ese esfuerzo había sido en vano? Miró a Mónica, que la observaba con una confianza tranquila. Miró a Mía, que había regresado y observaba con los ojos muy abiertos. Cecilia respiró hondo y accionó el interruptor. Hubo un clic, un zumbido, y luego un sonido que Cecilia no había oído en años. No era el sonido metálico y quejumbroso de antes. Era un zumbido potente, suave y profundo. El sonido de una máquina funcionando correctamente. Mónica sonrió. Ahora, abre el grifo. Cecilia corrió hacia el grifo principal que salía del pozo, el que usaba para llenar los abrevaderos. Giró la manivela oxidada. Al principio, solo salió un escupitajo de aire y agua marrón. Y entonces, sucedió. Un chorro. No un goteo, no un chorrito. Un chorro de agua clara y fría salió disparado del grifo con una fuerza que casi derriba el cubo que Cecilia había puesto debajo. El agua golpeó el fondo del cubo con un sonido glorioso. ¡Agua! ¡Mamá, mira! ¡Agua!, gritó Mía corriendo hacia el chorro, metiendo las manos y la cara en él, riendo mientras el agua fría la salpicaba. Cecilia se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Lloró por el agua. Lloró por la sequía que había terminado. Lloró por su esposo, que había cavado ese pozo y que se habría sentido tan orgulloso. Y lloró por la amabilidad de Mónica, la mujer que había llegado de la nada y le había devuelto no solo el agua, sino la vida. Mónica se acercó y puso un brazo alrededor de los hombros de Cecilia.
Las dos mujeres se quedaron allí, observando a la niña jugar en el agua. Un milagro en medio del desierto. «Gracias», susurró Cecilia, la palabra apenas audible por encima del sonido del agua corriendo. «No, Cecilia», dijo Mónica apretando su hombro, «gracias a ti». El agua siguió fluyendo, llenando el cubo, luego un segundo y luego el gran abrevadero de las cabras. Por primera vez en años, la granja de Cecilia tenía abundancia. El sonido del agua corriendo se convirtió en la nueva banda sonora de la casa, un sonido de esperanza y renovación. Esa noche, la atmósfera en la granja era casi festiva. Mónica había insistido en cocinar como celebración. Usó algunas de las verduras que Cecilia cultivaba en su pequeño jardín, ahora bien regado. Mientras cocinaban, oyeron el sonido de un vehículo acercándose. No era la camioneta de Cecilia. Un sedán limpio y moderno se detuvo frente a la casa. Fernando. Cecilia sintió que su corazón daba un vuelco. Se limpió nerviosamente las manos en el delantal. Fernando salió del coche, no con un maletín de médico, sino con una bolsa de papel de la que salía un olor delicioso y una caja. «Hola», dijo, pareciendo un poco nervioso. «Traje el monitor de glucosa para Mónica y, bueno, pasé por la panadería, traje pan fresco y un pastel. Pensé que podrían estar celebrando algo». Mía corrió a saludarlo. «Señor de los dulces, arreglamos el agua, tenemos agua por todas partes». Fernando rió. «Eso he oído, y eso es maravilloso». La cena de esa noche fue diferente a cualquier otra que Cecilia hubiera tenido. Se sentaron los cuatro alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Cecilia, Mónica, Mía y Fernando. La mesa, que normalmente solo servía para una persona, ahora estaba llena. Había pan fresco, estofado de verduras y de postre, el pastel de manzana que Fernando había traído. Mónica le explicó a Fernando, con detalle técnico, lo que le había pasado a la bomba, y él la escuchaba con genuino interés. Fernando, a su vez, le explicó a Mónica cómo usar el monitor de glucosa, asegurándole que sus niveles parecían estar estabilizándose bien, pero sus ojos volvían constantemente a Cecilia. La observaba mientras ella servía el café, mientras reía de una historia que Mía contaba sobre las cabras. Cecilia se sentía observada, pero no de una manera incómoda. Se sentía vista por primera vez en mucho tiempo. Después de la cena, Fernando y Cecilia se quedaron en el porche, meciéndose lentamente mientras Mónica acostaba a Mía. La luna del desierto era brillante, iluminando el paisaje con una luz plateada. «Has hecho algo increíble, Cecilia», dijo Fernando en voz baja. «Rescatar a esa niña, acogerlas». Cecilia negó con la cabeza. «Creo que ellas me rescataron a mí. Esta casa, no sabía lo silenciosa que estaba hasta que ellas llegaron». «Conozco ese silencio», dijo Fernando, su voz volviéndose más suave. «Mi esposa, Isabel, ella llenaba cada habitación en la que entraba. Después de que se fue, el silencio fue lo más difícil. Hablaron de sus pérdidas, no con la tristeza abrumadora del duelo reciente, sino con la melancolía tranquila de aquellos que han aprendido a vivir con una cicatriz. Descubrieron que tenían mucho en común, un amor por esa tierra árida, una terquedad para quedarse cuando otros se habían ido. Cuando Fernando finalmente se levantó para irse, se detuvo frente a Cecilia. «Esa oferta de café sigue en pie, ¿sabes?». Cecilia sonrió. «Me gustaría, la próxima vez que vaya al pueblo». «Oh», dijo él, «tal vez podría venir aquí, traer el café, solo si tú quieres». «Me gustaría eso, Fernando», dijo ella. Él le tomó la mano brevemente. Su tacto fue cálido y firme. «Buenas noches, Cecilia». Ella lo vio alejarse, su coche desapareciendo en el camino de tierra, dejando una estela de polvo iluminada por la luna. Cecilia regresó adentro, sintiéndose ligera. Mónica estaba sentada en la mesa de la cocina, terminando un té. La miró con una sonrisa cómplice. «Así que, solo café», bromeó. Cecilia se sonrojó. «Es solo un hombre amable, Mónica». «Sí, lo es», dijo Mónica, su sonrisa suavizándose. «Y tú eres una mujer amable, Cecilia. Te mereces algo de amabilidad en tu vida».
Cecilia se sentó frente a ella, sintiendo una profunda gratitud por esta mujer, que no solo había arreglado su bomba, sino que también parecía estar arreglando su corazón. «Mañana», dijo Mónica, rompiendo el cómodo silencio. «Antes de que nos vayamos». El corazón de Cecilia se encogió. «Antes de que nos vayamos, tengo que echarle un vistazo al motor de esa camioneta tuya. Ese sonido de traqueteo me está volviendo loca. No puedo dejarte aquí con una camioneta que podría dejarte tirada en cualquier momento». Cecilia la miró, asombrada. «Mónica, ya has hecho demasiado». «Tonterías», dijo Mónica. «La familia se cuida y nosotras, Cecilia, nos guste o no, creo que ya somos una especie de familia». A la mañana siguiente, Mónica cumplió su palabra. Mientras Cecilia y Mía alimentaban a los animales, Mónica abrió el capó de la camioneta verde. Esta vez era más que una simple mirada. Con el agua corriendo abundantemente, Mónica limpió partes del motor, quitando años de grasa y polvo del desierto. Cecilia se unió a ella después del desayuno, trayendo café para ambas. «Muy bien, enciéndelo», ordenó Mónica. Cecilia giró la llave. El motor tosió. «¡Apágalo! ¡Apágalo!», gritó Mónica. Es lo que pensaba. La correa del ventilador está a punto de romperse y creo que tu distribuidor está desalineado. Durante las siguientes 3 horas, Cecilia se convirtió en la aprendiz de mecánica de Mónica. Aprendió a tensar una correa, a limpiar un distribuidor y a cambiar el filtro de aire. Mónica le explicaba todo con una paciencia infinita. «No puedes depender de que alguien más venga a salvarte aquí afuera, Cecilia. Tienes que saber cómo salvarte a ti misma». Cecilia absorbió cada palabra. Estaba aprendiendo sobre su camioneta, pero también estaba aprendiendo sobre sí misma. Descubrió que era capaz. Descubrió que no tenía miedo de ensuciarse las manos. Mientras trabajaban, hablaban. Mónica habló de sus sueños para Mía, de querer darle una vida estable en Phoenix. Cecilia habló de sus miedos, de su preocupación por Fernando, de si era demasiado vieja para volver a sentir algo. «La edad no tiene nada que ver con el corazón, Cecilia», le dijo Mónica, apretando una tuerca. «El corazón sigue sintiendo hasta el último día». Finalmente, Mónica cerró el capó con un golpe satisfactorio. «Ahora, inténtalo de nuevo». Cecilia se subió al asiento del conductor, giró la llave. El motor no tosió. Arrancó al instante, con un sonido suave y potente que Cecilia no había oído desde que su esposo vivía. «Dios mío, Mónica, suena como nuevo». Mónica sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «No nuevo, pero fuerte. Te llevará a donde necesites ir». Ese «a donde necesites ir» se quedó flotando en el aire. Sabían lo que significaba. El coche de Mónica estaba arreglado. La camioneta de Cecilia estaba arreglada. El agua corría. Ya no había más excusas para que Mónica y Mía se quedaran. La realidad de su partida se asentó sobre la granja. Habían pasado solo unos días, pero la idea de volver al silencio era casi insoportable para Cecilia. Mónica debió sentir lo mismo, porque su sonrisa se desvaneció un poco. «Bueno, supongo que deberíamos empezar a empacar nuestras cosas», dijo en voz baja. «Nos diste la medicina, nos diste refugio, y ahora, bueno, no podemos abusar de tu hospitalidad». Mía, que estaba jugando cerca, escuchó esto y su rostro se ensombreció. Corrió hacia Cecilia y la abrazó por las piernas. «No quiero irme, quiero quedarme aquí contigo y con las cabras». El abrazo de Mía tomó a Cecilia por sorpresa. Se agachó y abrazó a la niña con fuerza. «Oh, Mía, a mí tampoco me gustaría que te fueras». Miró a Mónica por encima del hombro de la niña. Mónica tenía lágrimas en los ojos. «Mía, cariño, tenemos que irnos. Tenemos un plan. ¿Recuerdas? Phoenix, la prima Elena». «Pero me gusta más aquí», protestó Mía. «Me gusta el agua y me gusta Cecilia». Cecilia se puso de pie, llevando a Mía en brazos. «Mónica, ¿tienes que irte?» «Inmediatamente». Mónica se frotó la cara, pareciendo cansada de repente. «No tengo a dónde ir realmente, Cecilia.
La prima Elena es solo una conocida. El trabajo es solo una posibilidad. Fénix es solo un nombre en un mapa. Era un lugar al que ir, eso es todo. Un lugar que no era aquí. Entonces quédate, dijo Cecilia, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Quédate un poco más. No estoy lista para que se vayan. Mónica la miró, la sorpresa en su rostro. ¿Quedarnos? Cecilia, no podemos vivir de tu amabilidad. No es amabilidad, es necesidad, admitió Cecilia. Miren esta granja. En 3 días, ustedes dos han hecho más por este lugar que yo en 3 años. Me han devuelto el agua, me han arreglado la camioneta, mía. Ella me ha devuelto la risa. Mónica parecía dudar. Pero, ¿qué haríamos? No puedo dejar que nos mantengas. No me mantendrías, dijo Cecilia, su mente acelerándose. Tú eres una mecánica increíble. La gente de aquí, del pueblo, pagan una fortuna para que venga un técnico desde Las Cruces. Podrías abrir un taller aquí, en mi granero. La idea era una locura, pero mientras más lo decía, más sentido tenía. Mi esposo tenía todo tipo de herramientas. Están oxidadas, pero están allí. Podríamos limpiarlas. Mónica la miraba como si estuviera loca. ¿Un taller? ¿Aquí? ¿En medio de la nada? No en medio de la nada, a medio camino de todas partes, corrigió Cecilia. La gente se queda tirada en esa carretera todo el tiempo. Como tú, podrías poner un cartel en la carretera principal. Mecánica Mónica. Podríamos hacer que funcione. La energía en la voz de Cecilia era algo que ni ella misma reconocía. Estaba planeando, soñando, construyendo un futuro. Mónica se quedó en silencio por un largo rato, mirando el granero, luego el pozo, luego a su hija en los brazos de Cecilia. Mía miraba a su madre con ojos suplicantes. Finalmente, Mónica soltó una risa lenta, incrédula. «Estás completamente loca, Cecilia. Lo sabes». «Probablemente», respondió Cecilia sonriendo también. «Pero no es la mejor idea que has oído en mucho tiempo». Mónica la miró, y su risa se convirtió en una sonrisa genuina. Un taller. Mecánica Mónica. Dios mío. Piénsalo, la instó Cecilia. No tienes que decidir ahora, solo quédate el resto de la semana. Ayúdame a limpiar ese granero. Veamos qué hay allí. Si al final de la semana todavía quieres irte a Phoenix, te llevaré a la estación de autobuses yo misma, con la camioneta que funciona perfectamente. Mónica miró a Mía. Mía asintió vigorosamente. «Por favor, mamá, una semana podemos limpiar el granero». Mónica suspiró, pero su sonrisa permaneció. «Una semana. Y limpiamos ese granero». Los siguientes días fueron los más felices que Cecilia había vivido en años. La palabra semana pareció liberar a Mónica. Ya no era una invitada varada, era una socia potencial. Se lanzaron al granero. Era un desastre. Polvo, telarañas, herramientas oxidadas y recuerdos dolorosos. Pero ahora no estaban solas. Mónica era una fuerza de la naturaleza, organizando y limpiando. «Esto es bueno. Esto es hierro fundido. Esto durará para siempre». Cecilia encontró las viejas herramientas de su esposo. Al principio le dolió tocarlas. Eran suyas, pero Mónica las tomó con reverencia. «Tu esposo sabía lo que hacía. Tenía buen gusto para las herramientas». Empezaron a limpiarlas, a quitar el óxido, a afilar las hojas. Mientras trabajaban, hablaban de negocios, de cómo Mónica podría especializarse en arreglar equipos de granja, algo que nadie más hacía. Mía también encontró su lugar. Se convirtió en la jefa de marketing. Hizo un dibujo con crayones en un gran trozo de cartón. Mostraba un coche sonriente y un sol. Con la ayuda de Cecilia escribió: «Mecánica Mónica, arregla coches y bombas». Estaban tan orgullosas de él. «Lo colgaremos en la entrada del camino», decidió Mía. El sábado, Fernando volvió. Esta vez trajo café y donas. Encontró a las 3 en el granero, cubiertas de grasa y polvo, pero riendo. Se quedó boquiabierto ante la transformación. Están construyendo un taller», dijo, asombrado.
Estamos pensando en ello, dijo Cecilia, tratando de sonar casual, aunque su corazón estaba lleno de orgullo. Fernando miró a Mónica, luego a Cecilia. Bueno, si alguien puede hacerlo, creo que son ustedes dos. Se quedó esa tarde. Ayudó a mover un motor pesado que estaba en el camino. Habló con Cecilia mientras Mónica le enseñaba a Mía a cambiar el aceite de un viejo generador. «Pareces feliz, Cecilia», le dijo en voz baja, mientras sostenía una linterna. «Hacía tiempo que no veía esa luz en tus ojos». «Me siento viva, Fernando», admitió ella. «Me siento como si hubiera estado durmiendo durante 3 años y finalmente hubiera despertado». Esa noche, después de que Fernando se fuera, no sin antes prometer traer un letrero de abierto que tenía guardado de un viejo negocio, las 3 se sentaron en el porche. El granero estaba limpio, las herramientas estaban colgadas. El letrero de Mía estaba listo para ser colgado. «Entonces», dijo Cecilia en voz baja, «la semana casi ha terminado. Phoenix sigue llamando». Mónica miró al desierto, la tierra que casi le había quitado la vida y la de su hija. «Es extraño», dijo. «Este lugar es duro, es implacable, pero también es honesto. No hay mentiras aquí». Y miró a Cecilia. «La gente es buena». Tomó la mano de Cecilia. «No, Phoenix puede esperar. Creo que Mecánica Mónica tiene su primera clienta. ¿Cuánto me cobras por el alquiler de este granero?» «Oh, no lo sé», dijo Cecilia fingiendo pensar. «¿Qué tal la mitad de las risas de Mía y una cena compartida todas las noches?» «Hecho», dijo Mónica. El acuerdo estaba sellado. «Hecho». Esas 2 sílabas cambiaron todo. La granja, que había sido un lugar de estancamiento y recuerdos dolorosos, se convirtió en un hervidero de actividad y futuro. La mañana siguiente no fue el comienzo de una despedida, sino el primer día de una sociedad. Lo primero que hicieron fue colgar el letrero de Mía. Lo clavaron en el poste de la entrada junto al camino de tierra, el dibujo a crayón brillando bajo el sol de la mañana. «Mecánica Mónica, arregla coches y bombas». Mía aplaudió, sintiéndose la persona más importante del mundo. Cecilia miró el letrero. Era infantil, sí, pero era el símbolo más poderoso de esperanza que había visto en años. «Es perfecto, Mía. Ahora todos sabrán que estamos aquí». Mónica, de pie a su lado, tenía una mirada más práctica. «Es un comienzo, pero necesitaremos algo más que un dibujo si queremos que la gente se detenga». Como si el destino la hubiera oído, la camioneta de Fernando apareció en el camino, esta vez cargada. No traía solo el letrero de abierto que había prometido, sino también 2 neumáticos casi nuevos. «Escuché que alguien podría necesitar esto», dijo Fernando, bajando de la camioneta. «Se los cambié a un cliente que quería neumáticos de lujo. Estos todavía tienen miles de kilómetros». Mónica miró los neumáticos y luego a Fernando. «No podemos aceptar eso, Fernando». «Claro que pueden. Llámalo una inversión en la infraestructura local», dijo con una sonrisa, dirigiéndole una mirada a Cecilia. Ayudó a Mónica a bajarlos. «Y traje esto». Sacó un letrero de metal, azul y blanco. «Mecánico de servicio». Cecilia sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi la mareó. «Fernando, esto es demasiado». Él se acercó a ella, su voz baja. «Cecilia, por primera vez en años, hay algo nuevo en este pueblo. Hay algo de qué hablar además de la sequía. Deja que la gente ayude. Deja que yo ayude». Colocaron el letrero de metal debajo del dibujo de Mía. La combinación era extraña, pero perfecta. Era profesional, pero con corazón. El taller de Mecánica Mónica estaba oficialmente abierto al negocio. Mientras Fernando y Cecilia hablaban, Mónica ya estaba revisando los neumáticos, su mente práctica calculando. «Estos le quedarán perfectos a tu camioneta, Cecilia. Ahora realmente podrás ir al pueblo sin rezar en cada bache». La granja se sentía llena de gente, llena de propósitos, llena de futuro. Cecilia preparó café para todos y se sentaron en el porche, no como extraños, sino como un equipo. El silencio del desierto seguía allí, pero ya no estaba dentro de la casa. Mónica, sin embargo, estaba nerviosa. Miraba el camino vacío.
Es genial tener los letreros y los neumáticos, pero ¿y si nadie viene? ¿Y si nos quedamos aquí y sigo siendo una carga para ti? La duda era evidente en su voz. Había apostado su futuro y el de su hija en una idea loca de una mujer que acababa de conocer. Cecilia puso su mano sobre la de Mónica. Construimos la bomba, arreglamos la camioneta, arreglamos tu coche, hicimos esto. Miró hacia el granero limpio. Ellos vendrán, Mónica. Dales tiempo. Mía, que no entendía de dudas, solo de hechos, señaló el letrero. Mi letrero es bonito. La gente se detendrá por mi letrero. Fernando asintió con seriedad. Absolutamente. Ese es un letrero de primera clase, Mía. Y tu madre, añadió, mirando a Mónica con respeto, es la mejor mecánica que este condado ha visto en mucho tiempo. La gente vendrá. Solo tienen que saber que está aquí. Cecilia miró a Fernando, agradecida por su fe. La fe era algo que ella misma estaba recién aprendiendo a tener de nuevo. Pasaron 3 días. El letrero ondeaba bajo el sol. El agua corría. La camioneta de Cecilia funcionaba perfectamente. Pero el taller de mecánica Mónica estaba en silencio. No llegó ningún cliente. Mónica, aunque intentaba mantenerse ocupada mejorando el granero y organizando las herramientas, se estaba desanimando visiblemente. Tal vez fue una mala idea, Cecilia, dijo la tercera noche mientras lavaban los platos. Tal vez Phoenix era la respuesta correcta. Al menos allí era seguro. Cecilia secó un plato pensando en sus palabras. Seguro. Era seguro. Mónica, casi mueres en el desierto. ¿Eso te parecía seguro? La vida no se trata de lo que es seguro, se trata de lo que vale la pena. Mónica no respondió, pero supo que Cecilia tenía razón. A la mañana siguiente, Mónica estaba en el granero tratando de reconstruir un carburador viejo solo para mantenerse ocupada cuando oyeron un ruido. No era la camioneta de Cecilia ni el sedán de Fernando. Era un traqueteo fuerte. Una vieja camioneta de granja cargada de jaulas de pollos entró ruidosamente en el camino. Se detuvo junto al granero. Mía y Cecilia salieron al porche. Mónica salió del granero, limpiándose las manos en un trapo. El hombre que bajó de la camioneta era el señor Morales, el dueño de la tienda de provisiones del pueblo. Se quitó el sombrero de paja con el rostro lleno de escepticismo. «Buenos días, Cecilia, señorita». Miró el letrero de Mía y luego el de metal. «Así que es cierto lo que dicen en el pueblo». «¿Qué dicen, señor Morales?», preguntó Cecilia, acercándose. Morales escupió en el polvo. «Dicen que tienes una mecánica milagrosa aquí. Dicen que arregló tu bomba de agua, la misma bomba que el técnico dijo que estaba muerta». Mónica se adelantó. «No hay milagros, señor, solo sedimentos de calcio. ¿En qué podemos ayudarle?». Su tono era profesional, directo. Morales pareció sorprendido por su confianza. «Es mi generador, el de la tienda, se apagó anoche. Toda mi carne se va a echar a perder si no lo arreglo». Mónica asintió. «Tráigalo, o, si es muy grande, puedo ir hasta allí». «Ya lo traje», dijo Morales, señalando la parte trasera de su camioneta. Estaba cubierto con una lona. Era una máquina grande y grasienta. «El tipo de las cruces me cobra $200 solo por venir a verlo». Dijo que probablemente era la bobina. «¿Qué me cobras tú por mirarlo?». Mónica miró la máquina. $50 por el diagnóstico. 100 la hora de trabajo, más las piezas. Si no puedo arreglarlo, no pagas el trabajo. Morales lo pensó. Era un trato justo. «Está bien, tienes una hora». Mónica no se inmutó. «Cecilia, ¿puedes traerme la caja de herramientas grande, la que limpiamos ayer?» Durante la siguiente media hora, Morales, Cecilia y Mía observaron en silencio. Mónica trabajó con una concentración que era casi hermosa. Escuchó, tocó, limpió. Morales estaba a punto de decir algo cuando Mónica se detuvo. «No es la bobina», dijo ella. Morales resopló. «Claro que sí, el técnico». «El técnico no vio esto», lo interrumpió Mónica, señalando un cable pequeño casi oculto. «El aislamiento está mordido. Ratones». Mostró el cable de cobre expuesto.
tocando el marco de metal. Está haciendo cortocircuito, por eso se apaga. Tu bobina está bien, solo necesitas un cable nuevo y un poco de cinta aislante. Morales la miró, boquiabierto. ¿Estás bromeando? No bromeo sobre motores, dijo Mónica. En 10 minutos había reemplazado el cable y envuelto la conexión. Dale marcha. Morales tiró de la cuerda. El generador cobró vida con un rugido suave y constante. El señor Morales se quedó mirando el generador, que ahora funcionaba perfectamente. El sonido era música para sus oídos. Miró a Mónica, que se limpiaba la grasa de las manos. Yo no sé qué decir. Ese técnico de las cruces me ha estado robando durante años. Sacó su billetera. Dijiste 50 por el diagnóstico y 10 minutos de trabajo. Mónica levantó la mano. Solo los 50, señor Morales. El cable lo saqué de la chatarra de Cecilia. Morales la miró con nuevo respeto. No, señorita, usted me ahorró cientos, probablemente miles, si esa carne se echaba a perder. Sacó $200 y los puso en la mano de Mónica. Esto es por el trabajo. Y esto, añadió sacando otros 50, es un adelanto. Quiero que vengas a la tienda y revises mis unidades de refrigeración. Hacen un ruido raro. Mónica miró el dinero, luego a Cecilia. Sus ojos brillaban. Será un placer, señor Morales. Morales asintió. Subió a su camioneta y se fue, con el generador funcionando en la parte de atrás. Cuando el polvo se asentó, Mónica abrió la mano. $250. Más dinero del que Cecilia había visto en un solo lugar en mucho tiempo. Mía bailaba alrededor de su madre. Lo hiciste, mamá, lo arreglaste. Mónica se rió, un sonido de puro alivio y orgullo. Abrazó a Mía con fuerza. Lo hicimos, cariño, lo hicimos. Luego se volvió hacia Cecilia. Su expresión se puso seria. Caminó hacia ella y le tendió la mitad del dinero. 125, la primera ganancia del taller. Cecilia negó con la cabeza, retrocediendo. No, Mónica, es tuyo, es tu trabajo. Tú eres la mecánica. Y tú eres la dueña de la tierra, del granero y de las herramientas, replicó Mónica. Somos socias. Así es como funciona. O lo tomamos todo o no tomamos nada. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. Lentamente aceptó el dinero. No era solo dinero, era respeto. Era una sociedad. Era la prueba de que su idea loca había funcionado. Gracias, susurró. No, dijo Mónica con una sonrisa suave. Como dijiste tú, nos salvamos las unas a las otras. Ahora, este dinero, creo que deberíamos invertirlo. Necesitamos un mejor gato hidráulico. Y Mía necesita zapatos nuevos para la escuela. La palabra escuela flotó en el aire. Cecilia no lo había pensado. La escuela, por supuesto, empieza en 2 semanas. ¿Sabes dónde? No tengo idea, admitió Mónica. Pero ahora, dijo, golpeando el dinero en su mano, podemos averiguarlo. Ahora tenemos opciones. Ya no estamos huyendo, Cecilia. Estamos construyendo. Cecilia asintió, sintiendo que el último de sus miedos se disolvía. Ya no era la viuda solitaria del rancho, era copropietaria de un negocio. El señor Morales cumplió su palabra. En los días siguientes, la noticia se esparció por el pueblo como un reguero de pólvora. Mecánica Mónica se convirtió en la comidilla. Primero fue otro granjero con un tractor averiado. Luego, una mujer cuyo coche no arrancaba. Mónica los arreglaba a todos. Era rápida, era honesta y sobre todo era buena. El granero, antes silencioso, ahora estaba lleno del sonido de motores y trabajo. Con el taller funcionando y Mónica ganando una reputación, la vida en la granja encontró un nuevo ritmo. Mónica era la jefa del granero. Cecilia era la jefa de la casa y el jardín. Mía era la jefa de las cabras y de repartir sonrisas. Los domingos se convirtieron en su día libre. Y ese domingo, Fernando cumplió su palabra. Llegó por la mañana, no con un monitor de glucosa, sino con una canasta de picnic y 2 tazas de café humeantes. Escuché que las empresarias también necesitan descansos para el café, dijo, entregándole una taza a Cecilia. Mónica salió del granero sonriendo.
Estás interrumpiendo mi día libre, Fernando. Pero ya que insistes... Los cuatro se sentaron en el porche. Mónica y Fernando hablaron de negocios, de proveedores de piezas en las cruces. Pero Cecilia notó que Fernando, aunque amable con Mónica, solo tenía ojos para ella. Se sentía extraña, como si la estuvieran cortejando. Hacía tanto tiempo. Cecilia, dijo Fernando, volviéndose hacia ella cuando Mónica y Mía entraron a buscar más limonada. El pueblo está organizando el Festival de la Cosecha de Otoño. El próximo sábado habrá música, comida. Hizo una pausa, pareciendo tan nervioso como un adolescente. Me preguntaba si te gustaría ir conmigo. Cecilia sintió que su corazón daba un brinco. ¿Ir? ¿Contigo? ¿Como una cita? La palabra sonó extraña en sus labios. Exactamente así, dijo él, sonriendo con alivio. Como una cita. Sé que ha pasado mucho tiempo para los dos, pero, Cecilia, eres una mujer extraordinaria y me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor. Fuera de emergencias médicas y reparaciones de bombas. Ella lo miró, a este hombre amable, de ojos tristes pero sonrisa fácil. Vio la soledad en él, la misma que había vivido en ella. Sí, Fernando, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Me encantaría. La sonrisa de Fernando iluminó su rostro. Maravilloso, es maravilloso. Mónica y Mía regresaron, y Mónica supo por la mirada en el rostro de Cecilia que algo había cambiado. No dijo nada, pero le dirigió a Cecilia una mirada cómplice que decía, ya era hora. Pasaron el resto de la tarde riendo en el porche. Fernando se fue al atardecer, no sin antes confirmar, el sábado. Te recojo a las 6. Esa semana, Cecilia caminó como en una nube. Tenía una cita. Se sentía ridícula y emocionada. Mónica la ayudó a elegir qué ponerse. Este vestido azul, dijo Mónica, sacando un vestido que Cecilia no había usado en años. Resalta el color de tus ojos. Oh, no, es demasiado. Es perfecto, insistió Mónica. Tienes que dejar de pensar como la viuda del rancho y empezar a pensar como Cecilia. El sábado por la noche, Fernando llegó puntual. Se había afeitado y llevaba una camisa limpia. Se veía guapo. Miró a Cecilia, que estaba en el porche con su vestido azul, y se quedó sin aliento. Cecilia, te ves hermosa. La ayudó a subir a su sedán. Mientras se alejaban, Mía y Mónica saludaron desde el porche como si estuvieran despidiendo a una reina. ¡Diviértanse!, gritó Mónica, ¡pero no demasiado! Cecilia se rió, sintiéndose joven de nuevo. El Festival de la Cosecha fue mágico. El aire estaba fresco, olía a heno y manzanas asadas. Fernando le compró a Cecilia un algodón de azúcar y comieron como niños. La gente del pueblo los saludaba. ¡Cecilia, qué bueno verte! Y luego les daban una mirada cómplice. Fernando. La noticia de que estaban allí juntos se esparció más rápido que la noticia del generador de Morales. Pero a Cecilia no le importó. Por primera vez se sintió parte de la comunidad, no una ermitaña. Bailaron. Fernando la tomó de la mano y la llevó a la plataforma de madera donde una banda local tocaba música country. No he hecho esto en no sé cuántos años, susurró Cecilia sintiéndose torpe. Solo sígueme, dijo él. Se movieron lentamente bajo las cuerdas de luces. Y allí, en medio de la plaza del pueblo, Cecilia se apoyó en el hombro de Fernando y sintió una paz que pensó que nunca volvería a sentir. No era el amor apasionado de su juventud, era algo mejor. Era algo tranquilo, maduro y real. Cuando regresaron a la granja se quedaron en el porche. Gracias, Fernando, dijo ella. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan... Lo sé, dijo él tomando su mano. Yo tampoco. Se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Fernando. Vio cómo su coche se alejaba y esta vez el silencio que dejó atrás no era solitario. Era un silencio lleno de promesas. Mientras Cecilia redescubría su corazón, Mónica consolidaba su futuro. El lunes siguiente tomaron una decisión.
Mía tenía que ir a la escuela. Ya había perdido demasiado tiempo. Tenemos dinero ahora. Podemos comprarle útiles nuevos, dijo Mónica, orgullosa. Condujeron al pueblo, las tres juntas en la camioneta verde. Fueron a la misma tienda de Morales. Compraron cuadernos, lápices de colores y una mochila nueva. Esta era azul, con estrellas. Mía dejó la vieja mochila rosa en casa. Ya no la necesitaba. El primer día de escuela, Mónica y Cecilia la acompañaron. Mía estaba pálida de nervios. «Hay tantos niños», susurró, agarrando la mano de Mónica con una mano y la de Cecilia con la otra. «No conozco a nadie». Cecilia se agachó frente a ella. «¿Recuerdas lo valiente que fuiste? Caminando sola en el desierto para salvar a tu mamá». Mía asintió. «Bueno, esto», dijo Cecilia. «Comparado con eso, esto es pan comido. Eres la niña más valiente que conozco. Entra allí y muéstrales quién eres». Mía respiró hondo. Miró a Mónica, que le sonreía con lágrimas en los ojos. «Te quiero, mamá, y yo a ti, mi amor. Estaremos aquí cuando salgas». Mía soltó sus manos y caminó hacia la puerta de la escuela. Se dio la vuelta una vez, saludó con la mano y desapareció dentro. Cecilia y Mónica se quedaron allí paradas, dos madres viendo a su hija crecer. Se subieron a la camioneta en silencio. «Gracias, Cecilia», dijo Mónica en voz baja mientras se alejaban. «¿Por qué? Por ser una madre para ella, cuando yo no podía serlo». «Tonterías», dijo Cecilia, aunque sus propios ojos estaban húmedos. «Las dos somos sus madres y tenemos un taller que dirigir». Volvieron al trabajo, pero ambas miraban el reloj, esperando ansiosamente a que dieran las 3 de la tarde. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave en el desierto y luego a la primavera. La granja se transformó. El agua del pozo, ahora abundante, permitió a Cecilia plantar un jardín más grande. Las cabras tuvieron crías, pero la transformación más grande fue el granero. Ya no era el cobertizo de un viudo, era un negocio próspero. Mecánica Mónica tenía una lista de espera. Mónica tuvo que contratar a un ayudante adolescente del pueblo, enseñándole el oficio. Cecilia se convirtió en la gerente de la oficina. Aprendió a usar un programa de contabilidad en una computadora vieja que Fernando les consiguió. Manejaba las citas, los pedidos de piezas y los pagos. Descubrió que tenía un talento natural para la organización. La casa, que una vez fue el dominio de una sola persona, ahora era el centro de operaciones de 3. Mía llegaba de la escuela todas las tardes, llena de historias, y hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras Mónica y Cecilia cerraban las cuentas del día. La relación de Cecilia con Fernando también floreció. Se convirtió en una rutina cómoda. Él venía a cenar todos los miércoles y domingos. Traía postre de la panadería o una botella de vino. Se sentaban en el porche, los 4 juntos, como una familia. Hablaban de todo, de la escuela de Mía, de un motor difícil que Mónica estaba arreglando, de la política del pueblo. Ya no había silencios incómodos. Solo la cómoda cadencia de las personas que pertenecen juntas. Una noche de primavera estaban cenando en el porche. La brisa era cálida y traía el olor de las flores del desierto que Cecilia había plantado. Mía estaba contando una historia sobre cómo había ganado la carrera de sacos en el día de campo de la escuela. «Y corrí tan rápido que me tropecé y rodé», reía. Mónica la miraba con un amor que era casi doloroso de tan fuerte. «Mi pequeña corredora del desierto». Fernando levantó su copa de té helado. «Quiero proponer un brindis». Los 3 lo miraron. «Por esta granja y por la gente que vive en ella, por las segundas oportunidades». Mónica levantó su copa. «Por las socias». Mía levantó la suya. «Por las cabras». Todos rieron. Cecilia levantó su copa, sus ojos encontrándose con los de Fernando. «Por la familia», dijo ella. Y en ese momento supo que era verdad. Eran una familia, rota, encontrada y vuelta a armar, pero una familia al fin. Mesa tarde, cuando Mía ya estaba en la cama, Cecilia y Fernando caminaban bajo las estrellas.
Mía te llamó abuela Cecilia el otro día, dijo Fernando en voz baja. ¿En serio? No lo oí, dijo Cecilia, su corazón dando un vuelco. Sí, estaba hablando con sus amigas. Les dijo, mi abuela Cecilia hace el mejor pastel de manzana. Cecilia se detuvo. Tuvo que apoyarse en la cerca. Las lágrimas vinieron en silencio. He echado tanto de menos que me llamen mamá. Fernando la abrazó. Lo sé, él la entendía. Él también había perdido. Se quedaron allí, bajo el vasto cielo de Nuevo México. Fernando, sí, Cecilia, te quiero. Las palabras salieron sin esfuerzo. Eran ciertas. Yo también te quiero, Cecilia. Más de lo que crees. Él la besó, no en la mejilla, sino un beso real. Fue un beso que no sabía a pérdida. Sabía ahogar. La vida continuó, pero una tarde de verano, una nube oscura se formó en el horizonte. No era una nube de lluvia, era una nube de polvo. Una tormenta de viento, muy parecida a la que había derribado la línea telefónica hacía casi un año, se dirigía hacia ellos. El cielo se volvió de un naranja enfermizo. ¡Rápido!, gritó Mónica desde el granero. Mía, entra a las cabras al corral. Cecilia, cierra las ventanas. Trabajaron como un equipo bien engrasado. Mía, ahora más alta y fuerte, aseguró a los animales. Cecilia y Mónica aseguraron el equipo del taller, cubriendo los motores con lonas. Corrieron a la casa justo cuando el viento golpeó con toda su fuerza. El mundo exterior desapareció en un torbellino de arena y polvo. Se sentaron en la sala, escuchando el aullido del viento. Las luces parpadearon y se apagaron. La casa quedó a oscuras, con el único sonido del viento. Bueno, esto es acogedor, bromeó Mónica. Cecilia fue a buscar las lámparas de aceite, las mismas que había usado la noche que encontró a Mía. Las encendió, y la habitación se llenó de una luz dorada y parpadeante. Mía, que el año anterior se habría aterrorizado, ahora estaba tranquila. Sacó un juego de cartas de un cajón. ¿Alguien quiere jugar a pescar? Yo sí, dijo Cecilia, sentándose en el suelo. Pero tu madre hace trampa. No hago trampa, protestó Mónica riendo. Jugaron a las cartas a la luz de las lámparas, mientras la tormenta rugía afuera. El viento golpeaba la casa, pero los cimientos eran fuertes. Estaban a salvo. A mitad del juego, Mía se detuvo y miró la lámpara. Me recuerda a la primera noche. Cuando desperté y te vi, Cecilia, tenías esa misma lámpara. Cecilia dejó de barajar. Lo recuerdo, estabas tan asustada. Lo estaba, admitió Mía. Pensé que eras un ángel, o tal vez un fantasma. Mónica le tomó la mano. Bueno, resultó ser un ángel. Nuestro ángel guardián. Cecilia negó con la cabeza. No soy un ángel. Solo soy una mujer que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. No, dijo Mía con la sabiduría de una niña que ha visto demasiado. Estabas en el lugar equivocado, mamá. Y yo estaba en el lugar equivocado. Cecilia fue la única que estaba en el lugar correcto. Mónica miró a su hija, la emoción llenando su garganta. Mía, lo que hiciste ese día, caminar por el desierto, nunca te he agradecido lo suficiente por ser tan valiente. No fui valiente, mamá. Estaba aterrorizada, susurró Mía, pero te amaba y tenía que conseguir la medicina. Hubo un silencio en la habitación, lleno de amor y del recuerdo del miedo. Bueno, dijo Cecilia rompiendo el silencio, me alegro de que lo hicieras, porque si no, seguirías sola. Terminó Fernando apareciendo en la puerta. Estaba cubierto de polvo, pero sonreía. ¡Fernando!, gritó Cecilia corriendo a abrazarlo. ¿Qué haces aquí, con esta tormenta? Mi teléfono se apagó y sabía que el tuyo también lo haría. Y no podía soportar la idea de que estuvieras aquí sola, preocupada. Miró alrededor. Pero veo que no estás sola. No, dijo Cecilia tomando su mano. Nunca más volveré a estar sola. La tormenta pasó, como todas las tormentas. Dejó una capa de polvo sobre todo, pero la granja se mantuvo firme. La vida se reanudó. Mecánica Mónica era un éxito tan grande que Mónica tuvo que rechazar trabajos. Fernando y Cecilia se volvieron inseparables.
Ya no hablaban del festival de otoño, hablaban de nuestro jardín, nuestros planes. Era una conclusión inevitable que un día Fernando trajo sus maletas no para una visita, sino para una mudanza. «Es ridículo seguir conduciendo de ida y vuelta», anunció una noche en la cena, con total naturalidad. «Y la farmacia la puede manejar mi sobrino. Él está ansioso por tomar el control». Cecilia lo miró. «¿Qué estás diciendo, Fernando?» «Estoy diciendo que estoy listo para jubilarme, más o menos», dijo. «He estado pensando, el taller de Mónica necesita un mejor sistema de inventario y tu contabilidad se está volviendo complicada. Pensé que tal vez podría ser el gerente financiero». Mónica dejó caer el tenedor. ¿Quieres trabajar para nosotras?» «Quiero trabajar con ustedes», corrigió él. «Quiero construir esto». Añadió mirando a Cecilia. «Quiero despertar junto a esta mujer todas las mañanas durante el resto de mi vida». La cocina quedó en silencio. Mía fue la primera en reaccionar. «Sí, Fernando puede dormir en el cuarto de herramientas». «No, espera, puede dormir contigo, Cecilia». Todos se echaron a reír. Cecilia estaba llorando y riendo al mismo tiempo. «Sí, Fernando, sí, puede ser nuestro gerente financiero». Unas semanas después, el pueblo celebró la boda más sencilla y hermosa que jamás habían visto. Cecilia, con su vestido azul, y Fernando, con su mejor traje, se casaron bajo el cielo del desierto en el porche de la granja. Mónica fue la dama de honor y Mía fue la niña de las flores, arrojando pétalos de flores silvestres del desierto. Toda la ciudad estaba allí. El señor Morales trajo la comida de su tienda. La banda del festival tocó gratis. Fue una celebración, no solo de dos personas que encontraron el amor tarde en la vida, sino de una comunidad que se había unido. Cecilia, de pie junto a Fernando, mirando a la gente reír, a Mía bailando con Mónica, sintió una plenitud que nunca creyó posible. Su vida, que había estado tan vacía, ahora estaba desbordándose. La vida en la granja se asentó en una felicidad doméstica. Fernando y Cecilia convirtieron el viejo sofá en leña y compraron una cama nueva y cómoda. Fernando demostró ser un genio con las finanzas y el taller se expandió. Compraron una grúa de segunda mano. Mecánica Mónica se convirtió en servicios de taller M&C, con Mónica como jefa de mecánica y Cecilia como jefa de operaciones. Eran conocidas en 3 condados. Mía creció, convirtiéndose en una adolescente inteligente y segura de sí misma. Aprendió a cambiar un neumático tan bien como a resolver una ecuación de álgebra. A veces miraba la carretera del desierto, la que conducía al lugar donde su madre casi había muerto, pero ya no la veía con miedo. La veía como el camino que la había llevado a casa. Pasaron los años. La camioneta verde original de Cecilia fue retirada con honores. Ahora estaba estacionada junto al granero, una especie de monumento, cubierta de enredaderas que Cecilia había plantado. El taller era ahora un edificio de metal grande y profesional, con 3 bahías de servicio. Mía, después de ir a la universidad en Albuquerque para estudiar ingeniería, había regresado. No para trabajar como mecánica, sino para diseñar mejores bombas de agua para climas áridos. Una tarde, en el aniversario del día en que todo comenzó, Cecilia, ahora con el cabello completamente blanco y una sonrisa perpetua, estaba sentada en el porche. Fernando se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Ya no trabajaban en el día a día. Habían dejado el negocio a Mónica y Mía. Eran oficialmente jubilados. Vieron cómo Mía y Mónica cerraban el taller por el día, riendo de algo. ¿Recuerdas ese día, Cecilia?, preguntó Fernando en voz baja. El día que entraste a la farmacia, cubierta de polvo, con esa niña en la mano. Cecilia asintió. No pasa un día sin que lo recuerde. Estaba tan perdida. Ambos lo estábamos, dijo él. Es curioso cómo la vida te da lo que necesitas, justo cuando has dejado de buscarlo. Mónica y Mía se unieron a ellos en el porche, trayendo vasos de limonada.
«Feliz aniversario, mamá C», dijo Mónica, besando la frente de Cecilia. Había dejado de llamarla Cecilia hacía años. «Feliz aniversario, abuela», dijo Mía, abrazándola. «¿Aniversario de qué?», preguntó Fernando, fingiendo confusión. «Del día en que la abuela nos encontró», dijo Mía. «El día en que salvaste a mamá». Mónica sonrió, sus ojos encontrándose con los de Cecilia. «No, fue el día que ella nos salvó a nosotras». Cecilia negó con la cabeza, mirando a la joven en que Mía se había convertido. «Están equivocadas, las dos». Las tres la miraron. «¿Qué quieres decir?». Cecilia señaló a Mía, sus ojos llenos de un amor profundo. Ese día Mía no solo caminó para salvar a su madre, caminó para salvarnos a todos. Ella fue la que nos rescató. Ella trajo el agua, ella trajo los motores, ella trajo el amor, ella trajo la vida de vuelta a esta granja. Mía se sonrojó, pero Cecilia hablaba en serio. El resto de nosotros solo estábamos esperando a que llegara. Hubo un largo silencio, lleno de la verdad de sus palabras. Mónica se secó una lágrima. «Bueno, creo que eso merece un brindis». Levantaron sus vasos. «Por Mía», dijo Fernando. «Por la corredora del desierto», dijo Mónica. «Por mi niña», dijo Cecilia. Mía sonrió. «Por la familia», dijo ella. «Por la familia». La historia de Cecilia, Mónica y Mía se convirtió en una leyenda local. Una historia que se contaba en las noches frías del desierto. Una historia sobre cómo una mujer, vaciada por el dolor, encontró un propósito en el lugar más improbable. Y cómo una niña, armada solo con un sándwich mordido y un frasco de medicina vacío, caminó directamente desde la desesperación hacia un milagro que no había pedido, pero que se había ganado con cada paso valiente. Cecilia vivió muchos años más, rodeada del ruido de una familia amorosa y un negocio próspero. La casa, que una vez fue una tumba silenciosa para su dolor, se convirtió en el corazón palpitante de 3 generaciones. Fernando y ella envejecieron juntos, sus manos siempre encontrándose, sus mecedoras crujiendo en el porche al unísono. Vieron a Mía casarse, allí mismo, en el jardín que Cecilia había cultivado con el agua que Mónica había traído de vuelta. La historia de su rescate nunca se olvidó. Sirvió como un recordatorio para todos en el pueblo de que la vida puede cambiar en un instante, que en el vasto y árido desierto de la vida, a veces, el acto de amor más pequeño e irracional puede ser el que lo riegue todo. La niña que caminó para salvar a su madre terminó salvando un rancho, un corazón y un futuro. Y todo comenzó con un destello de rojo contra el polvo marrón. Mónica nunca dejó de arreglar cosas. Se convirtió en la mentora de docenas de jóvenes mecánicos, enseñándoles que un motor no es solo metal, sino una promesa, la promesa de seguir adelante. Y Cecilia, la pobre granjera, ya no era pobre, no en dinero, aunque el taller les dio comodidad, sino pobre de espíritu. Era la mujer más rica del condado, rica en amor, rica en risas, rica en la familia que el desierto le había regalado. Mirando hacia atrás, Cecilia a menudo pensaba en el frasco de medicina vacío, el símbolo del terror y la desesperación de Mía. Se dio cuenta de que todos ellos habían estado vacíos, de alguna manera. Mónica sin su medicina, Cecilia sin su familia, Fernando sin su compañera. Pero Mía, con su increíble acto de fe, les había enseñado que no importa cuán vacío estés, siempre hay una manera de volver a llenarse.